Hola, bienvenidos a tu programa de Mí para ti, mujer. Fíjate que hoy venía en el camino, te platico, y me entró un estado de ansiedad y yo no entendía ni por qué. Pero bueno, el caso es que gracias a que venía un programa que iba a hablar de la ansiedad, dije, me voy a topar con una experta que me va a decir qué es la ansiedad y por qué tenía tanta ansiedad cuando venía en el camino. Tengo una psicoterapeuta que tiene mucha experiencia trabajando con adolescentes, con mamás de adolescentes, precisamente con el tema de la ansiedad. Cintia Glynn, bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme a tu programa. Pues Cintia, ¿cómo ves? Yo venía muy estresado al camino aquí. ¿Es ansiedad? Yo creo que un grado, ¿no? Definitivamente, sí, creo que es un grado de ansiedad. Okay. ¿Nos puedes platicar qué es la ansiedad? Sí, claro, por supuesto. Mira, les platico un poquito. La ansiedad... Aquí, sí, ok. perdón. La ansiedad, todos venimos equipados con un grado de ansiedad. Es decir, todos traemos ansiedad en un grado llamado normal. Es decir, si por ejemplo vas a ir a un examen o vas a cambiarte de trabajo, todos necesitamos esa ansiedad. ¿Por qué? Porque es una forma adaptativa. La ansiedad es una emoción que sentimos cuando sentimos peligro o sentimos que algo nos puede llegar a pasar, una amenaza. ¿Ok? Entonces, bajo ese esquema nos causa un grado de incertidumbre y nosotros reaccionamos a esto. Y dime una cosa, ¿la ansiedad es mala? Yo no la consideraría ni buena ni mala. ¿Okay? Yo consideraría el grado, el nivel, consideraría qué hacemos cuando nos da ansiedad, ¿no? La respuesta a tu pregunta es, ¿qué haces cuando te da ansiedad? ¿En qué términos te da ansiedad? ¿Okay? Porque la ansiedad obviamente se puede convertir en una enfermedad, pasar de algo que sea normal, que sentimos y que necesitamos para ajustarnos a ciertas situaciones sociales, a que se convierta en una espiral sin fin, ¿no? Y ya se vengan otro tipo de trastornos y enfermedades. Por ejemplo, cada vez que yo me siento en este micrófono me da como que un nerviosismo antes de hablar, antes de empezar a entrar al programa y sí, como cualquier locutor diría, si no te da es porque te empieza a preocupar, ¿no? Pero es como algo que me gusta sentir, claro, porque es lo que me da mi fuerza para poder tener un muy buen programa, ¿no? 100% es una forma de adaptarte. Okay. Y todos tenemos ansiedad, todos lo hemos sentido en algún momento. Ahora, cuando siento esta ansiedad, cuando tengo una situación en mi vida, por ejemplo, recuerdo muy bien el día que perdí mi último trabajo. Entré con unos síntomas y ya no sabía qué era, si era ansiedad, no era ansiedad, y cómo pude identificarla y qué me pasó en ese momento, ¿no? O sea, que me corrieron del trabajo y yo dije, ¿y ahora qué hago? Evidentemente sentiste una ansiedad, pero estaba provocada por un problema en particular. Entonces, definitivamente, obvio, justificada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú estás mucho tiempo desempleado, estás teniendo una serie de pensamientos. Todo empieza con los pensamientos. Okay. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a volver a contratar? ¿No me van a volver a contratar? ¿Voy a poder darle dinero a mi familia? No voy a poder. Y empieza el hámster a estar en la rueda, ¿no? Y empiezan los pensamientos en serio. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas como en una especie de pensamientos distorsionados, así se llaman. Empiezas a generalizar. Nunca más voy a tener trabajo. Nunca más voy a estar bien, ¿no? Si tú empiezas con esa espiral y la empiezas a alimentar más que no encuentras otro trabajo, ahí evidentemente esta ansiedad empieza a ganar en la espiral y empiezan a tener, ¿qué sucede? Puede incrementarse, puede haber angustia, puede haber un tema de insomnio, puede haber un tema gástrico y empiezan dolores de cabeza, empiezan sudoraciones, empiezan cosas que tú ya no puedes, que te empiezan a paralizar. Eso me suena que ya no es ansiedad, ¿no? ¿O sí? Pues se convierte en una, sigue siendo ansiedad, pero te puedes convertir en un trastorno de ansiedad. Okay. ¿Sí? Puede evolucionar porque va en un aumento, ¿no? Entonces cuando evoluciona ya se convierte en una enfermedad y ya se convierte en un problema. Entonces, si yo pudiera decirle a la gente qué tiene que hacer cuando empieza, cómo puede distinguir los síntomas de una ansiedad y qué sería la respuesta a esos síntomas.
Ok, ¿cómo puedes distinguir una ansiedad? Una ansiedad ya con este tipo de problemas, no en base a lo que... O sea, la ansiedad ya hablamos, cuando existe una ansiedad para un examen o para estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya no existe un problema como tal, sino existe una complicación en cuanto a tu pensamiento, de una distorsión, de generalizar las cosas, cuando empiezas a generalizar, y es como, por ejemplo, poniendo otro ejemplo, cuando un perro te muerde, el de perro de tu vecino, entonces puedes generalizar que todos los perros son peligrosos. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Se puede convertir en ataques de pánico y también se puede convertir en una fobia. Y ya cuando pasamos a una fobia, ya vamos a empezar a tener un esquema evitativo. ¿Me explico? No nada más un rollo emocional y físico, sino vamos a empezar a evitar ciertas situaciones. Entonces, si me regreso al principio del programa cuando decías, venimos armados con la ansiedad, es parte de nuestras armas que tenemos. Entonces estamos hablando de que es esa ansiedad que siento cuando tengo que presentar un examen para entrar a una universidad, un atleta antes de una competencia, cuando voy a pedir un trabajo nuevo, ¿sí? Esos son como la ansiedad ante los retos que me pone que vienen en mi vida, ¿no? Que estoy buscando. Adaptativa. Adaptativa. Ajá. ¿Y qué pasa con la ansiedad que viene de alguna situación en la vida que yo no controlo? Un accidente, una mala noticia, una despedida de trabajo. ¿Hay diferencia entre este tipo de ansiedades? Claro, por supuesto. ¿Cuál sería la diferencia? Lo que pasa es que en la ansiedad, que pasan situaciones en la vida en donde tú ya no tienes el control, existe una amenaza. Sientes una amenaza a tu persona. No sabes en qué momento vas a poder regresar al estado de antes, y este es el peligro. Porque no es como cuando te sale un oso en el bosque y tú tienes que correr, ¿no? Y es tu vida la que está en peligro. Acá sientes que tu vida está en peligro, sientes que te vas a morir, pero no estás entendiendo qué es lo que te está pasando, ¿no? Estás entrando en un estado completo, tanto emocional como físico, como de pensamiento, en donde ya la ansiedad te está controlando a ti. Ya no estás tú controlando la ansiedad. No sé si esto responde. Sí, claro que responde a mi pregunta. Y entonces, cuando una persona está en estado de ansiedad y está a tu lado, tú puedes hacer algo, porque muchas veces te dicen, tranquilízate, cálmate, estás muy ansioso. ¿Qué puedes hacer cuando estás con una persona que está en un momento de ansiedad? Mira, yo creo que lo peor que le puede hacer a una persona que está en un momento de ansiedad es decirle, no te preocupes, ¿por qué estás tan ansioso? No muevas la pierna y barrerla abajo de la alfombra, ¿no? Como no pasa nada, todo va a estar bien, tú no te preocupes. Decirle algo así a una persona que está viviendo una situación en donde tiene una amenaza que no sabe qué está pasando, nada más levanta más ansiedad. Esa es la realidad. La ansiedad hay que pedir ayuda, hay que observar lo que te está pasando. Sobre todo hay que atreverse. Muchas veces cuando estás ansioso, a lo único que no te atreves es atreverte a tomar riesgos, a exponerte, a exponer tu estado de ansiedad. ¿No? Si yo tengo la ansiedad natural de la que hablamos y no le hago caso después de recibir un choque y me la trago, como dices tú, la voy guardando abajo de la alfombra, la barro y la voy como si fuera así una pila de basura, ¿a dónde puedo llegar si no trato yo mi ansiedad? Bueno, ya hablando, yo creo que es muy importante hablar de que cada caso es único y hay que ver caso por caso, ¿no? Es importante ir con un especialista y es importante ver caso por caso. Pero sí te puedo decir que lo que tiene en común cuando barres la ansiedad y la estás cosechando abajo de una alfombra es que en algún momento va a explotar. Esa alfombra en algún momento se va a levantar y va a salir todo volando. Y cuando eso pase, lo único que va a pasar es que tú vas a sentir una pesadez, vas a sentir de entrada vergüenza, porque no estás pudiendo con la ansiedad y no estás pudiendo, ¿cómo se llama?, trabajarla, ¿no? Entonces eso se te explota. Ok. Entonces, estás generando una bomba de tiempo que puede terminar, de acuerdo a lo poco que alcancé a leer, un poquito estudiar sobre el tema, puede terminar en un trastorno, puede terminar en una adicción, puede terminar en violencia, puede terminar en un problema fisiológico
y entonces sería muy importante poner atención a nuestros síntomas de ansiedad para desde el principio poderle dar la salida adecuada a la ansiedad. Y aquí es donde va la pregunta que creo que muchos nos vamos a hacer y que muchos están haciendo en este momento. A veces tenemos que tomar una decisión que no nos gusta, no nos conviene y no la queremos para poder salir adelante de una situación. ¿Qué pasa en estos momentos con la ansiedad? A ver si entiendo tu pregunta. Sí. ¿Qué pasa con la ansiedad cuando tú tienes que tomar una decisión y no te está gustando la decisión que estás tomando? ¿Me puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, te la voy a poner personal, porque si voy a poner un ejemplo es algo personal, es el hecho de enfrentarme a una situación donde yo tuve un problema económico, donde tuve que vender mi coche y tenía que tomar la decisión de vender el coche, de endeudarme más, y vender el coche implicaba tener que moverme en transporte público, lo cual es muy incómodo para mí, ¿no? Entonces, la decisión correcta en ese momento era vender el coche y moverme en transporte público, en lo que bajaba y podía yo afrontar mi situación desde donde yo estaba, ¿no? Y la otra era pedir prestado y seguir en una presión económica, decir, ¿y ahora cómo voy a pagar el préstamo que estoy pidiendo para rescatar esa decisión que no quería tomar por mi propia comodidad, ¿no? Claro. Y me imagino que esto te empezó a afectar en otras áreas de tu vida, no nada más en la decisión de moverte en un transporte público o comprar el coche. Por supuesto. Aquí definitivamente está el tema del control, ¿no? Está un tema muy importante que siempre le tenemos mucho miedo al fracaso, le tenemos mucho miedo a dejar de controlar las situaciones y que las situaciones nos controlen a nosotros, que es lo que normalmente pasa. Entonces aquí en esta situación del coche en específico, lo que pasó es que estabas teniendo un temor o a un peligro o una amenaza que era, pues, no sé, no poder pagar tu deuda, moverte de alguna manera que no te satisfacía moverte. Y entonces lo que pasa es que abajo de todo esto había miedo. Así es. Entonces este miedo a lo que lleva es a que esa espiral de ansiedad se genere una ceguera, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a tratar de tomar decisiones, pero tu pensamiento ya está errado, es decir, generalizas cosas, empiezas a ver solo el foco negro, empiezas a ver solo la parte negativa, y todas esas cosas buenas que a lo mejor la vida te está poniendo, porque te está poniendo soluciones por otro lado, las evades, porque no las quieres ver, porque es como si te pusieras unas gafas 3D, como, ¿te acuerdas cuando uno va al cuando hablas de elevado, hablas de esta evolución? Sí. Exacto. Entonces únicamente tienes esa percepción, o solamente tienes ojos, una lupa, únicamente para lo malo. Chin, ahora tengo que vender mi coche. Y solamente estás enfocado en eso. Entonces, ¿qué pasa? Todo tu espectro de decisión se basa solamente en lo que te estás viendo. Estás un poco cegado. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? El miedo que yo tenía real en ese momento era, ¿y qué van a decir los demás? Eso es algo bien importante. ¿No? Una sociedad en la que estamos acostumbrados a exigir el éxito al otro, cuando nosotros no lo tenemos en casa, pero bueno, o sea, es algo que nos enseña. Ese era mi miedo. Claro, eso es un es miedo parte de mi miedo, común. o sea, miedo terrible. ¿Cómo me van a ver los demás? ¿Cómo me voy a mover? ¿Cómo me van a ver subiéndome al camión en la esquina de mi casa, ¿no? Y yo te puedo garantizar que la gente que nos está viendo ahorita se puede identificar con este miedo en este momento muchísimo, porque eso le está pasando a mucha gente, ¿no? Entonces, básicamente sí sería bueno tratar de encontrar qué hacer con esto, porque siempre lo voy a decir, la presión social es un motor para desvirtuar esta ansiedad, ¿o estoy equivocado? Sí, y yo te puedo decir una serie de herramientas que yo creo que son muy importantes, que las tenemos que tomar en cuenta. La primera herramienta es, como lo dije hace rato, es atreverte. Atreverte a ser diferente, atreverte a fracasar, atreverte a dar un paso, porque a veces nos da miedo, ¿no? Tú a lo mejor tienes otra solución para este tema. Y dices, no, pero ¿cómo voy a hacer esto, no? ¿Cómo me voy a atrever a ser diferente? ¿Cómo? Pues es dar el paso y atreverte. Porque cuando te atreves y ves que el resultado no fue 100% negativo, la ansiedad baja automáticamente, ¿no? Y muchas veces es una historia de éxito. El problema es que la amenaza es mental, la tenemos nosotros.
Entonces eso es atreverse. La segunda herramienta que yo diría es hay que perdonarse, definitivamente, porque muchas veces nos da un ataque de ansiedad. ¿Y qué pasa cuando estás en público cuando te da un ataque de ansiedad? Sientes una vergüenza espantosa y dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y entonces la gente te ve y nada más ves la cara de que te están viendo y hay que perdonarse, hay que tener compasión, no hay que ser tan duros con uno mismo, ¿no? Ojalá y te preguntaras por qué me está pasando, más bien por qué me está pasando. Exacto. Enfrente de todos estos. Ser más empático, Sí, ser más empáticos, Ajá. ser más empáticos, 100%. Sí. Y definitivamente pedir ayuda, tener un medio social al que le puedas pedir ayuda, no tener esa, romper con esta vergüenza, ¿no? De poder hablar lo que está sucediendo adentro del cuerpo, ¿no? Y me regreso un poquito unas palabras antes que dijiste, es atreverte. Y hace un ratito estábamos platicando del que camina en el circo sobre la cuerda floja, ¿no? Que trae su vara enorme y va haciendo... Si esa persona no se concentra en el paso que tiene que dar y en equilibrar el cuerpo y hacer lo que tiene que hacer para cruzar al otro lado, y se distrae o con la altura, o con el público, o con el simple hecho de la posibilidad de pensar en me voy a caer, entonces eso genera un fracaso. Así es. Y entonces llega el desequilibrio y me caigo. Así es la ansiedad. 100%, así es como funciona. Estamos a veces más preocupados por llegar al otro extremo, ¿no? Pero por llegar, no por llegar bien, sino más bien por no caernos. Y ahí está la dificultad, ¿no? A veces hay que caerse para levantarse y poder llegar al otro lado. Y a veces queremos llegar al otro lado por la recompensa que es llegar al otro lado, y ponemos una recompensa, por perseguir una recompensa, nos ponemos en un estado de ansiedad por si esa recompensa no es la correcta. Así es. O no es la que queremos, ¿no? Y hay que pensar en el precio también. Hay que pagar un precio para cruzar del otro lado. Pues una forma de verlo. Y yo también creo que cada quien tiene un precio que pagar. Tú decides, ¿no? Tú decides si quieres una vida de mejor calidad, pero lo que sí es que lo que no se vale es barrer la ansiedad abajo de la alfombra. Ese precio de no darle importancia a la ansiedad te la va a cobrar la vida, tarde que temprano. Te lo va a cobrar tu cuerpo, te lo va a cobrar tu mente. Entonces hay que atenderse. Y tampoco es esto de que cuando la gente te ve que tienes ansiedad y te dice, no te preocupes, esto no tiene importancia, va a pasar. No pasa, no es algo, es una nube a veces que te persigue. Además creo que si a un ansioso, o sea, esto es algo que me encanta, ¿no? Hay un término que se llama neurosis neurótica, que es, le dices al ansioso, ¿por qué estás ansioso? Y entonces lo que provocas es que entre más ansiedad y entra en un círculo donde empieza a pensar, no tengo por qué estar ansioso, y porque no tengo por qué estar ansioso, estoy ansioso, y entonces entra en un círculo, ¿no? Entonces, algo que mi gran maestro Alejandro Nickel decía, eso se llama neurosis neurótica. 100%, y lo dijiste súper bien. Sí. Además te sientes juzgado, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, no estés así, puedes estar mejor, ¿por qué estás tan ansioso? Sientes más ansiedad, evidentemente, es como un mal chiste, pero sí. ¿Y qué es lo que pasa? Sientes mucha vergüenza. Y otra cosa que provoca mucha ansiedad es que yo te diga, tu problema comparado con el del vecino que de verdad tuvo un problema, o sea, tu problema de pérdida de trabajo no tiene nada que ver con el divorcio de tu vecino, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces empieza una comparación de si tengo derecho a sentir ansiedad o no tengo derecho a sentir ansiedad, ¿no? Yo creo que este es un punto medular el que acabas de tomar. Y yo creo que definitivamente las ansiedades no es comparar, ¿no? Es como cuando estás en un consultorio, no sé si te ha pasado, que está la gente, las abuelitas, y están como comparando quién está peor, ¿no? Oye, es que a mí me pasó eso, no, pero eso no es nada, ¿no? A mí me pasó algo mucho peor. Entonces aquí no son comparaciones. Aquí simplemente es cada quien tiene que lidiar y tomar responsabilidad de su propia ansiedad, pedir ayuda y remediar. Y si para mí el problema es que me duele la uña del pie, es mi problema y lo tengo que atender, porque es tan grave como el que perdió trabajo hace 2 días. O sea, la gravedad del problema depende de la persona, no del hecho. Aparte, cada mente, aquí lo que se debe de corregir es la forma de pensar. Aquí los pensamientos son muy importantes, porque aquí está la distorsión. Y sí,
Evidentemente, la distorsión... Ahí te viene una pregunta del millón. A ver, claro. Alguien del público nos está preguntando, Por supuesto. ¿un trámite de divorcio causa ansiedad? Verónica, gracias por atreverte a preguntar algo así. Por supuesto que causa ansiedad, porque un trámite de divorcio, imagínate, es una ruptura, es una pérdida. Entonces estás elaborando un duelo, estás en el proceso de un pleito, estás en el proceso de separación. ¿Cómo no te va a causar ansiedad? Okay. Yo, Verónica, me voy a solidarizar contigo en una cosa y te voy a decir un secreto que yo pasé por un proceso de divorcio y en mi proceso de divorcio lo mejor que pude haber hecho fue buscar compañía de un profesional en el ámbito de la psicología, ya sea un psicoterapeuta, ya sea un psicólogo, pero alguien que me fue acompañando en ese proceso fue la clave para que yo no terminara en un estado de locura tremendo. Además te voy a decir una cosa, una acta de divorcio es algo muy simbólico. Nosotros tendemos a darle mucha importancia a lo simbólico. Por supuesto que cuando lo ves en un papel te llega más fuerte. Sí. Porque estás viendo la culminación, estás viendo el inicio que ya es real. Ya no nada más es una palabra, ya es una realidad, es un símbolo importante. Entonces sí, claro que sí. Es el inicio de un proceso fuerte, desconocido. ¿La desidia es algún tipo de ansiedad? Ruso May. Sí, ok. Hola Ruso, gracias por la pregunta. Sí creo que la desidia es una especie de ansiedad. Si hablamos de la desidia como una procrastinación, que es como renunciar a hacer las cosas, cuando las dejas, desidia en mi opinión es algo que dejas para el final. Es algo que no tienes ganas de concluir, entonces empiezas a evadir. Sí, al final, la ansiedad prolongada durante periodos que te llevan a una espiral hace que cuando tú ya estás enfrentando ciertas cosas, la desidia es un mecanismo de defensa de evitación. Sí, claro que es una ansiedad. Empiezas a evitar cosas. Ajá. O sea, ¿puedo decir que la desidia es la escoba con la que pones la ansiedad abajo de la alfombra? Es una herramienta. Es una herramienta para ignorar porque no la quieres enfrentar. Para no enfrentar la situación que me genera, no la ansiedad, O sea, voy a aclarar, no, la ansiedad es la herramienta y la desidia es lo que usamos para no enfrentar eso, para no resolver eso que nos está causando la ansiedad, ¿correcto? Así es. Porque estás desviando la atención, no quieres enfrentar lo que realmente te está pasando, que es el objeto de tu ansiedad. Okay. Es un tema de la ansiedad tremendamente amplio. Y te voy a decir una cosa, Cintia, se nos acabó el tiempo. Entonces, básicamente necesito que me digas en dónde te puede encontrar la gente, en tus redes sociales, tu teléfono, página, lo que tengas, para que la gente te pueda contactar si quiere saber más sobre el tema. Con mucho gusto me pueden encontrar en Facebook como Cintia Egdin, me pueden encontrar en mi mail, me pueden mandar un mail por cegdintiber, todo junto, @hotmail.com, y mi teléfono con muchísimo gusto se los proporciono, 555-412-8619. Gracias, Cintia. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más quiero dar muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos pregunta. Nada más gracias. Es algo que yo quiero decirles de mí para ti, mujer, principalmente cuando están pasando por un proceso de divorcio. Es estadística, no es algo que yo digo. Las mujeres tienden a quedar con la parte de quedarse con los hijos, de quedarse con la manutención de los hijos, porque no todo el tiempo reciben apoyo. Esto genera muchos problemas y puede entrar a un estado de ansiedad. Esa ansiedad que ustedes sienten, señoras, de verdad se los digo de todo corazón, es un motor que las va a hacer salir adelante y hacerse cargo de la situación que yo sé que no la pidieron, pero ahí está el camino que hay que cruzar. Entonces, de mí para ti, mujer, le quiero pedir a Cintia un mensaje que les puedas dar a estas mujeres. A estas mujeres que están en este periodo, en este proceso de separación, de divorcio, quiero decirles que definitivamente los cambios dan mucho miedo, pero en mi opinión, cuando te mueves de algo que ya terminó, que por más miedo que nos dé, siempre existe un panorama mejor. Existe un dicho que dice, en el ocaso de la noche, cuando más oscuro está, es cuando amanece. Entonces,
Este sería el mensaje. De mí para ti, mujer, siempre con la ansiedad como motor vas a poder conseguir avanzar hacia adelante. Muchas gracias.